Muy bien, buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la explicación del contenido que corresponde a la unidad número 2, que se llama Proceso de medición, de la asignatura Métodos experimentales. Este, en términos generales, es un documento que, como ustedes pueden observar acá en la cantidad de páginas que aparecen, el total es de 13 páginas. Similar a como hemos venido trabajando en las otras unidades, estos se dividen en temas y luego en algunos casos aparecen otros subtemas, ¿verdad? Así, por ejemplo, tenemos el 2.1, importancia del proceso de medición, 2.2, magnitudes y unidades, pero del 2.2 se desprenden el 2.2.1, clasificación de las magnitudes, el 2.2.2, unidad de medida, y dentro de ella incluso aparecen otras subdivisiones. Entonces, esta explicación en detalle la vamos a ir viendo en el desarrollo de toda la unidad. Solo voy a dar entonces un vistazo primero para que esto quede como una introducción genérica de todo el contenido que se incluye en la unidad, y luego vamos a iniciar el proceso de explicación paso a paso o tema por tema. En el caso del apartado 2.3 tenemos sistemas de magnitudes y unidades de medida. Entonces luego del 2.3 aparecería entonces el 2.3.1, sistemas científicos absolutos, 2.3.2, sistemas técnicos o gravitacionales, 2.3.3, sistema internacional de unidades. Luego en el 2.4 están las unidades de base del sistema internacional. En el 2.4.1, múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida. En el 2.5, valor de una magnitud. Bueno, a propósito de este 2.4, en el apartado estos prefijos que están aquí, esta tablita por favor anótenla en el cuaderno. Yo sé que todos lo van a tener o lo tienen en el archivo en digital, incluso algunos compañeros probablemente tengan hasta documentos físicos de años anteriores, pero necesito que esta tabla de los múltiplos, los prefijos de múltiplos y submúltiplos, por favor, la copien a mano en el cuaderno, no la vayan a imprimir y recortar y poner. Necesitaría que lo escriban, porque eso nos ayudaría a ir reteniendo o comprendiendo qué es lo que representan estos, el prefijo y el símbolo, por favor. Entonces decíamos que después el 2.5 de valor de una magnitud, viene el 2.6, que es el proceso de medición. De alguna manera, hasta este apartado del 2.5 son elementos como bastante teóricos, por decirlo de esa manera, pero el proceso de medición ya implicará componentes orientados hacia la práctica. El 2.6.1, magnitudes de influencia. 2.6.2, señal de medición. El 2.6.3, resultado de una medición. El 2.7, el tema habla sobre la exactitud, precisión e incertidumbre. El 2.8 está vinculado al error en la medición. En su detalle habría que analizar los tipos de error. No solo hay una forma, sino que hay varios tipos de error. Y luego en el 2.9 los instrumentos de medición. En alguna especie de clasificación de estos instrumentos como tal. En el 2.10 ya vamos a hablar sobre la forma de expresar una medida, que va a incluir, por ejemplo, en un detalle de esto, indicando el orden de la magnitud, que sería una forma. Otra puede ser limitando el número de cifras significativas. Y ahí vamos a ver incluso ya las reglas del redondeo de un número desde el punto de vista físico. Luego, las operaciones fundamentales que se pueden hacer considerando las cifras significativas. Y veríamos las reglas que hay, o sea, no solo ver las operaciones fundamentales, sino las reglas que esto implica en suma y resta. Ustedes van a decir, bueno, si yo sé sumar y restar desde kinder, sí, pero en este caso, esto tiene un criterio
para poder hacerlo, o criterios para poder hacerlo. Se van a ver entonces las operaciones de multiplicación y división y de potenciación. Luego la otra forma sería indicando el tamaño de la incertidumbre de la medida. Y acá se van a ver las formas de determinar esa incertidumbre, ya sea para una medida que no es repetida, es decir, una medida única, o para cuando hay medidas que son repetidas, es decir, que yo tengo un conjunto de medidas realizadas al mismo objeto, midiéndole la misma magnitud. Y en este caso de medidas repetidas, debo considerar que puedo hacerlo con una desviación media o aplicando la desviación estándar. Luego en este subapartado se verán también los tipos de incertidumbre, como lo ven por acá. Luego en el apartado 2.11 se va a ver la parte de la propagación de la incertidumbre y cómo es que esta se aplica, digamos, en las operaciones que implican sumar y restar. Aquí se deben seguir las reglas, por llamarle de una manera, o sea, las formas en cómo se debe aplicar. Y también, mejor dicho, para la multiplicación y la división. Aquí ya estamos hablando de la propagación de la incertidumbre, ¿verdad? Por eso es que aparece de nuevo suma y resta, multiplicación y división. Y que también se aplican maneras específicas para hacerlo en la potenciación como tal. Esto que ustedes ven acá son los procedimientos que en su momento vamos a explicar de manera detallada y con algunos ejemplos, quizás incluso adicionales de los que están acá, para que vaya quedando claro esos contenidos. Y si ustedes se fijan, con esta incertidumbre o propagación de la incertidumbre vía la potenciación, que es esta explicación que tienen en el final de la página 12 e inicio de la 13, termina la unidad número 2. Entonces, en términos generales, vemos que la guía o la unidad 2, mejor dicho, se divide como en dos grandes bloques, ¿verdad? Uno que tiene que ver con elementos un tanto más teóricos, no quiere decir que no se apliquen trabajo práctico aquí, sobre todo en esto de la parte que les digo de los aplicación de los prefijos, de entenderlos bien, sino que en la otra parte, que ya es del 2.6 en adelante del proceso de medición, por supuesto, ahí sí tenemos ya una parte que incluye aspectos muy prácticos. Y veremos en el desarrollo de la unidad la manera en cómo involucramos la parte práctica, tomando en cuenta que no podemos acceder hoy por hoy al laboratorio de física en la universidad, pero que hay algunas mediciones muy básicas que sí podemos hacer para aplicar este proceso de medición como tal. Y de ahí que estos trabajos que vamos a hacer de los laboratorios 1 y 2 y luego los laboratorios que corresponden con la secuencia de pasos para su trabajo final, van a estar orientadas en principio para que puedan ser desarrolladas con elementos, objetos, instrumentos que se puedan obtener en casa. Entonces, como es un trabajo grupal, ustedes verán ahí la forma de colaboración, si se le quiere llamar así, en el que van a hacer su aporte al desarrollo de las guías como tal, que por supuesto no serán del todo tal cual se desarrollaban en la universidad, pero van a ser adaptadas para que puedan ser desarrolladas desde casa. Entonces esta sería como para comenzar, una visión general, así solo leyendo de partes, es decir, temas, aparecen 10 temas principales, 5 de ellos son la primera parte desarrollada un tanto de conocimiento teórico y de aplicación más básica, pero todo el proceso de medición va a requerir una
concentración mayor por los ejemplos que ahí se muestran, o por las reglas, o por los métodos que hay que aplicar. Y por lo tanto, también se va a requerir del trabajo colaborativo de ustedes en estos grupitos que van a armar, y las guías de laboratorio que van a hacer entrega como tal. Muy bien, entonces para la primera parte, digamos, de este video, que tiene 10 minutos o menos de 11 minutos, que lo vamos a ir haciendo cortes más o menos a este tiempo, sería la explicación general.